culminar con el concepto de la santificación como un estado, que fue lo que Moisés se enfocó ahorita, como en Cristo ya hemos sido apartados, y por eso ahora Él nos llama santos, ¿verdad? Hemos sido apartados por Dios, sacados del mundo para la gloria de su nombre, pero también como a la luz de la Escritura esa misma santidad se expresa, ¿ve? En una conducta y en una vida que forma parte de este creyente en el resto de su existencia en este mundo. Entonces yo quisiera básicamente enfocar en esta oportunidad de la santidad como un camino. Teológicamente algunos le llaman la santificación progresiva, y de eso es que a continuación yo voy a hablar. Y para introducir de inmediato, creo que si pensamos en un largo camino, una trayectoria desde un pueblo hacia otro, un camino a recorrer, esos caminos vecinales, trasladémonos quizás a la Edad Media, ¿verdad?, donde no habían los vehículos y la tecnología que tenemos el día de hoy. Piensa en ese camino que une a esos dos pueblos, bien largo, extendido, a través del cual vas a pasar y durarás varios días, probablemente meses quizás, dependiendo de la distancia. Y piensa en todo lo que pueda ocurrir en esa trayectoria. El riesgo de ser asaltado, animales salvajes que puedas encontrar en el camino, la temperatura que juega a veces de forma agresiva con quizás nieve o mucho sol o una parte desértica. Yo creo que cuando pensaba en cómo ilustrar para introducir esto, lo que tiene que ver con la santificación progresiva o la santidad como un camino, no podía dejar de pensar en esto, una trayectoria en donde yo podré encontrar distintas circunstancias y a la que estoy llamado, o más bien, y que estoy llamado a poder guardarme de todas esas circunstancias, porque mi propósito es llegar a mi destino, que sería llegar hacia el otro pueblo. Y sin lugar a dudar, pensar en santificación progresiva, no puedo dejar de pensar en que esta santificación, este estado, tiene que salir, tiene que extenderse y en una sola dirección, en la dirección de Cristo. Y eso es lo que vamos a ver en la medida en que el tiempo nos permite en lo adelante. Pensaba que no podemos separar la santidad como un estado, para dar un concepto más acabado, de la santidad como un camino o el proceso de santificación. Porque la última, es decir, la santificación progresiva, debe ser o es lo que evidencia lo primero. O sea, el hecho de que yo estoy caminando, tratando de parecerme a Cristo, que es lo que en esencia implica la santificación progresiva, me da la evidencia de que yo estoy en una posición específica. ¿Cuál es esa posición? Bueno, que yo he sido salvo y he sido santificado, en el sentido de que he sido apartado, como ya Moisés explicó y mencionaba hace un momento. Leyendo un material de Kenny de Jong, él dice que solo hay una razón por la cual los cristianos deben buscar la santificación, y es por nuestra justificación. Sí, es decir, debido a la realidad en la que me encuentro, que yo he sido apartado por Dios, o sea, ahora mi responsabilidad es perseguir la santificación. Y como vieron también, Moisés ha especificado algunos pasajes ahorita, en donde el Señor claramente nos demanda el que podamos y que más bien debemos perseguir una vida de santidad, o más bien una santificación en nuestra vida. Entonces, si hablamos de presentar algunos conceptos para tener una idea más amplia y detallada de lo que implica la santificación práctica y progresiva comienza cuando nosotros nacemos de nuevo. Eso Moisés también lo explicó, retomando un poco algunos de sus puntos para reconectar, ¿verdad? La santificación progresiva es un trato diario con nuestros pecados y un crecimiento en santidad. También esa terminará en la santificación perfecta, ya cuando veamos de manera personal a nuestro Señor y seamos semejantes a Él por la eternidad. Progresivamente Dios separa al creyente del pecado de sí mismo. El Señor, en la medida en que el tiempo pasa en ese proceso de santificación, lo que Él está haciendo es removiendo
la corrupción o contaminación del pecado en la vida del creyente, en la vida de nosotros, en la medida en que el tiempo pasa hasta que se complete su obra. Y no sé si ya hablábamos antes de empezar el retiro, que la realidad es que solo en ese momento se culminará el proceso de santificación. O sea, ninguno de nosotros tendrá el poder para lograr llegar a una santificación perfecta. Pero por alguna razón el Señor ha permitido que seamos parte de ese proceso de mejoramiento, si se quiere, en función de la semejanza de nuestro Señor. Entonces, la santificación progresiva implica una victoria diaria sobre el pecado. En sí es una separación para Dios y por lo tanto es la santificación. Esta debe ser una experiencia de crecimiento cada vez mayor. Se trata de nuestra disponibilidad al Espíritu Santo, algo que en uno de los círculos mencionábamos ahorita. Nuestra separación del pecado y nuestro crecimiento en la semejanza de Cristo. La santificación progresiva implica una conciencia de la santidad de Dios, de su presencia, implica un temor reverente y claro está, un sentido de adoración a nuestro Dios. Las cartas del Nuevo Testamento a mí me llaman mucho la atención porque básicamente apuntan o tratan acerca de la vida de santidad de la iglesia. Tú lees todas las cartas de Pablo y regularmente él incluye, y en algunas cartas específicas, más que en otras, consejos específicos, valga la repetición, que tienen que ver con el mejoramiento de la vida de carácter, de la vida moral, de rectitud moral, de un creyente o de una iglesia que en su momento se encuentra en pecado o luchando con hábitos pecaminosos. Entonces, creo que eso nos da una idea un poquito conceptual en términos de lo que es la santificación progresiva. Entonces, en síntesis, cuando hablamos de santidad como un camino, nos referimos a ese proceso en el que tú y yo nos encontramos luego de haber sido trasladados al reino de Cristo, al reino de la luz, por causa de haber puesto nuestra vista y confianza en el sacrificio perfecto de Cristo, en el cual o a través del cual el Espíritu de Dios obra en nosotros, ¿no? Y en la medida que el tiempo pasa, Él va destituyendo del corazón nuestro el pecado, va removiendo la contaminación, la corrupción, que todavía forma parte del corazón caído nuestro. Creo que al hablar de santificación, al hablar de eso, tendría que mencionar algo acerca de la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque esa santificación no es propia, ¿no?, de nosotros. Esa santificación viene de Dios. Esa santidad que podemos adquirir en el proceso es delegada por Dios, viene del Señor, Él es la fuente. Y también refiriéndome a Gruden, él menciona que la santidad de Dios quiere decir que Él está separado del pecado y dedicado a mantener en alto su honor. Tú puedes ver por el Antiguo Testamento, distintas maneras de cómo Dios presentaba su vida, su santidad de manera específica, el atributo de santidad. A través del, por ejemplo, tú puedes observar el tabernáculo y las exigencias en el libro de Levítico y en los demás libros del Pentateuco, sobre todo después de Número, obviamente, y Éxodo y Número, cómo el Señor demandaba parámetros específicos y bajo un nivel de consagración, que lo que buscaban era, o lo que Él mismo buscaba era, transmitir a su pueblo la idea del nivel de santidad en el que Él se encontraba. Ya cuando nosotros venimos al Nuevo Testamento, nosotros ahora, y vuelvo y conecto con el mismo punto del principio, nosotros hemos sido santificados y ahora no hay que tener ese miedo que los judíos tenían al Señor en ese momento, porque ya hemos logrado el acceso libre por Cristo, a través de Cristo, hacia la santidad de Dios. Sin embargo, todavía en el Nuevo Testamento tú puedes ver claramente cómo el Señor nos hace partícipes de su proceso de santificación. Como decía hace un momento, por alguna decisión soberana, designio de la voluntad del Señor, Él ha permitido que nosotros formemos parte de este proceso, parte activa, hasta el punto de que encuentras en el Nuevo Testamento una serie de demandas e imperativos, que de hecho analizaremos uno en la última parte de este mensaje, que voy a tratar de que sea la mayor parte, en el pasaje clave de esta plenaria. Pero tú encuentras claramente el Señor demandando a nuestras vidas el que seamos santos. Y eso lo expresa en diversas formas. Pero el pasaje conocido de Levítico 19 y otros pasajes, también en Levítico,
de sean santos porque yo el Señor soy santo, es repetitivo en el Nuevo Testamento. Pedro lo refiere de manera precisa. Y el resto de los apóstoles que escribieron cartas, sobre todo Pablo, en forma práctica, siempre mantenía un imperativo: transfórmate, anda, añade, que es uno de los que Pedro utiliza y vamos a ver a continuación. Entonces, la santidad en el proceso es importante porque, como decía también Moisés, sin santidad nadie podrá ver al Señor. Y saber que Dios no nos aplica, inclusive disciplina, dice el autor de Hebreos. El propósito de que un creyente sea disciplinado es que él participe de su santidad. Eso forma parte del proceso de santificación. Y solo el hecho de que nosotros también formemos o seamos disciplinados luego de haber pecado. Y Pablo anima a los creyentes a separarse. En algún momento él habla a los corintios y en el contexto del yugo desigual, él concluye sus argumentos diciendo: purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu. De forma aplicativa, él dice, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Le está diciendo: miren, el estar en yugo desigual es pecado, y él da la explicación de por qué, y obviamente eso no vamos a entrar en ese tema ahora, pero al final su consejo es: purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu. Bueno, ¿cuál es el propósito? Él dice: completar en el temor de Dios la obra de ¿qué? De nuestro proceso de santificación, el proceso en el que el Señor nos ha involucrado para que pueda haber una mejoría en nuestra vida de santidad. Inclusive Dios quiere también que la iglesia sea santa. Pablo hace mención de eso cuando él dice que la iglesia debe crecer hasta, y cito, llegar a ser un templo santo en el Señor, Efesios capítulo 2, verso 21. Y la obra presente de Cristo por la iglesia, de hecho, es Efesios 5, 26 y 27, dice: para hacerla santa, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, santa e intachable. Fíjense qué claro es el propósito de Cristo con la iglesia, la cual él edifica por medio de su palabra. ¿Cuál es ese propósito? Bueno, precisamente que ella sea radiante, que sea santa e intachable. Y nosotros somos la iglesia, ¿sí o no? Entonces, yo creo que eso nos deja una base para poder seguir avanzando en este tema de la santificación. Hay básicamente tres puntos que yo quisiera desarrollar entonces a partir de ahora. Y yo les he llamado medios. A la luz de la Escritura son medios provistos por Dios para nuestra santificación. En primer lugar, tú encuentras el medio de los maestros. Yo les quise poner el nombre de los maestros. En Efesios 4, versos 11 al 13, tú encuentras a Pablo refiriendo a Cristo, que él subió al cielo y descendió y dio dones a los hombres. Y esos dones, más adelante le especifica, son un grupo de ministerios: apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, que él instituyó. ¿Para qué? Para edificar a la iglesia, para llevar a la iglesia a que se parezca a Cristo. Y ahí es donde encuentras el pasaje de que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y en función del patrón establecido, que es Cristo, en semejanza a Cristo. Eso es todos los pasajes que también afirma la idea que habíamos mencionado anteriormente, de que el proceso de santificación está íntimamente relacionado, de hecho tiene que ver con nuestro mejoramiento, nuestra vida de rectitud moral, nuestra vida de santidad, pero en función del patrón que ha sido establecido, como hemos mencionado, que es Cristo. Ahora hay un segundo medio, que quizás me detenga aquí un par de minutos más que en el primero, y es que la santificación también se da en el contexto de las pruebas y las dificultades. Y voy a citar a Romanos capítulo 5, versos 3 y 4. Pablo dice: y no solo esto, él está hablando de gloriarse en Dios, básicamente, y dice: no solo nos gloriamos en Dios, sino que también, estoy en Romanos 5, 3 a 4, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué? Dice él: sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Noten ustedes a Pablo que dice: nosotros nos gloriamos, nos gozamos, encontramos esperanza en el hecho de estar en pruebas. Parece como algo fuerte, ¿verdad? Como que regularmente uno no, en medio de las dificultades, uno no se detiene a gloriarse, a gozarse, decirle: Señor, gracias por las pruebas. No siempre pasa, quizás te pasa en un momento, ¿verdad?, u otro, y esa debería ser, de hecho, esa debería ser la actitud en todo tiempo de prueba.
Pero Pablo dice que nos gloriamos y nos deberíamos gloriar en las tribulaciones, en las pruebas. ¿Por qué? Bueno, hay una razón. Él dice, porque estamos conscientes de que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia es un carácter probado. O sea, en el proceso de santificación, Dios, y es aquí donde viene un punto de aplicación, Dios orquesta en y para nuestras vidas distintos tiempos de pruebas, dificultades, tribulaciones. Porque por alguna razón las pruebas nos presionan, de tal modo que al presionarnos nos llevan como a una encrucijada, uno dice, nos colocan entre la espada y la pared, en donde nosotros la única opción que tenemos, como siempre digo, es mirar hacia arriba y decirle, Señor, aquí estoy. Hay múltiples lecciones, la realidad es que hay múltiples lecciones que pudiéramos sacar de un proceso de prueba. Y Dios, si te tiene a ti, y tú lo puedes aplicar aquí, si te tiene a ti en un proceso actualmente de dificultad, de tribulación, cualquiera que sea, es bueno que tú puedas recordar que hacer conciencia de que en esa etapa primero Dios te puso, y dos, Dios quiere que tú aprendas algo, probablemente varias cosas. Entonces, un consejo preciso en función de eso es que tú puedas detenerte y decir, Señor, ¿cuáles son las cosas que tú quieres que yo aprenda en este proceso? ¿Por qué? Porque al final lo que Dios está buscando es tu propia santificación. Fíjense, cuando uno sale de pruebas y logra pasarlas, que hay pruebas cuando no la pasa, ¿verdad? Uno puede decir, qué bendición por qué bendición esta prueba, porque acabo de aprender a hacer, no sé, tener más dominio. Acabo de aprender a acercarme más al Señor, tener más disciplina, al exponerme a su palabra, al venir a Él en oración. El caso es que al final, si haces conciencia de eso y reflexionas de esa prueba, regularmente, como creyentes, aprendemos algo. O sea, no aprendimos todo lo que Dios quería que aprendiéramos, y esa debiera ser la meta, insisto, y el consejo. Pero, por lo menos cogimos algo, como decimos, aprendimos una lección. Nuestra fe creció, nuestro gozo se pudo dar en medio de la dificultad, estuvimos contentos en medio de la escasez. No sé, pudieran salir muchas lecciones, pero vuelvo y digo, aprovecha el tiempo de prueba y recuerda que Él está usando esa etapa, Él está usando ese momento para producir en ti el carácter de Cristo. Y eso es un elemento importante, y quiero ser enfático en eso, porque no siempre lo consideramos. Ahora, el tercer medio es la palabra, la misma Biblia, la misma Escritura. La palabra de Dios es el medio por excelencia, sin lugar a dudas, que Dios ha provisto para nuestra santificación. Gracias. Y obviamente, para hacerle honor a eso, yo quisiera en lo adelante, entonces, exponernos, que nos expusiéramos para tratar de aquí en adelante la revisión de un pasaje que creo que apunta directamente, sin lugar a dudas, a la posición, no solo la posición en la que estamos de santidad, de que hemos sido santificados, pero también la responsabilidad que dentro del proceso de santificación el Señor nos ha delegado. Y ese es 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 10, y voy a invitar a que por favor me acompañen a leer. 2 de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 10. El apóstol Pedro está escribiendo en la iglesia que él estaba tratando de consolar. El apóstol Pedro está rumbo a sus finales, como decimos nosotros, está casi muriendo. El Señor, por alguna razón, y él lo explica después de la mitad del capítulo 1, le había revelado que su tiempo había llegado. Entonces él está concentrado en dejar claro a estos hermanos a quien él les escribe su legado. Y yo quisiera que ustedes tomaran esta idea. Este hombre está a punto de morir y él está tratando de decir lo que para él, o lo que él entiende, es más relevante que sus destinatarios conozcan. Me hace pensar en Cristo, en Juan, capítulo 13 al 17, en donde Juan, el autor, el discípulo, el apóstol Juan, él describe la última noche de Cristo, el último día más bien, la última reunión larga que él tuvo con los discípulos. Entonces, cada cosa que Juan describe ahí era importante. Y Cristo, tú notas a Cristo ahí siendo enfático, repetitivo,
Porque él le interesaba que quienes escuchaban en ese momento sus discípulos y luego nosotros prestaran atención con precisión y detenimiento a lo que él estaba enseñando. Entonces yo pienso que Pedro de la misma manera está interesado en que sus destinatarios y ahora nosotros podamos prestar atención a estas palabras y saber que esto es relevante y sin lugar a dudas esto es importante para nuestra vida de santificación. Entonces procedamos a leer los versos y en lo adelante entonces hacemos las observaciones de algunos puntos interesantes que él señala. Él dice: por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad y a la fraternidad amor. Pues, verso 8, estas virtudes al estar en vosotros y al abundar no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas nunca tropezaréis, pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes de entrar en el desarrollo de estos pasajes, me gustaría que viéramos los versos anteriores para así conectar con el contexto en el que Pedro se encuentra. Pero no sin antes hacer un stop y nueva vez orar al Señor para que nos acompañe ahora en el desarrollo de este pasaje. Padre, en el nombre de Jesús queremos presentar nueva vez tu palabra que va a ser expuesta. Queremos pedirte, Señor, que tú hables a nuestras vidas. Queremos rogarte que tu Espíritu pueda ministrar nuestros corazones. Señor, tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros. Tú sabes en qué posición, en qué estado nos encontramos. Y por tanto, cuál es el elemento que tú tienes que proveer a nuestras vidas este día a través de tu palabra. Pedimos que tú nos hables, Señor. Te pedimos, Señor, consciente de que tu palabra es veraz y es eficaz, que tú te glorifiques a través de ella, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces Pedro en el capítulo 1, versos 1, básicamente versos 1 y 2, él está haciendo un saludo. Ustedes pueden ir acompañándome con sus Biblias. Pedro saluda y dice: bueno, siervo apóstol de Cristo, a los que han recibido una fe como la nuestra mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Entonces aquí viene haciendo el contexto de lo que vamos a estudiar a partir del versículo 1. Dice: pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Fíjense, dice, nos ha concedido todo lo que concierne a la vida. Esa vida es la vida espiritual que ahora tenemos en Cristo, eso se hace referencia. Y cuando habla de piedad, habla de esa reverencia o una verdadera piedad hacia Dios. Es esa vida que evidencia una conducta de reverencia y respeto a la realidad de Dios. Él está consciente de que Dios es real. Él sabe que Dios no es una falacia, no es un cuento. Dios está ahí en todo momento. Él está pensando conscientemente y continuamente. Dios me está mirando, Él está ahí. Se refiere a esa piedad, a ese hombre que vive una verdadera piedad. Y él dice: pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. O sea, Dios nos ha concedido ya en la persona de Cristo todo lo que nosotros necesitamos para tener una vida piadosa, para tener una vida en santidad. O sea, nosotros tenemos los recursos. No necesitamos inventarnos la pólvora, como dicen. Solamente necesitamos utilizar lo que ya Él nos ha dado. Y en la medida en que avancemos, vamos a ir viendo en detalle estas cosas. Entonces Él dice: mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Tenemos a un Dios que por su poder nos ha concedido lo que necesitamos para vivir una vida piadosa, como Él dice. Y eso ha sucedido mediante el verdadero conocimiento. ¿De quién? Bueno, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Cuál conocimiento? Bueno, un conocimiento completo. Dice, la idea es, en el original, es un conocimiento completo, un conocimiento verdadero del Dios que nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Entonces dice:
ese Dios al cual hemos conocido de manera completa, de manera verdadera, nos llamó por su gloria y excelencia. Noten ustedes que en primer lugar dice que Dios nos ha concedido, Él nos ha dado, hay una voz activa y la voz pasiva es la nuestra, es la del destinatario. Él nos ha concedido lo que necesitamos para una vida piadosa, pero también este es el mismo Dios que hemos conocido completamente, que hemos conocido de forma real, de forma verdadera. Y es el mismo que nos llamó por su gloria y excelencia. Cuando habla de gloria y excelencia, habla de su majestad, habla de los atributos perfectos de Dios. O sea, por causa de esos atributos perfectos, en función de ellos, Él nos llamó. Ahora bien, miren el verso 4, dice, por medio de las cuales, es decir, por medio de su gloria, de su majestad, por medio de sus atributos perfectos, ese mismo Dios que hemos conocido verdaderamente, que nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida piadosa, nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. O sea, Él no solo nos ha llamado, Él no solo nos ha dado lo que necesitamos para vivir en la vida, una vida piadosa, sino que también nos ha dado sus preciosas y maravillosas promesas. Noten el calificativo de sus promesas. Pero ¿cuál es el propósito de que ahora nosotros nos vivamos abrazando las promesas de Dios que están en su palabra? Bueno, Él dice, a fin de que por ella lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. El propósito de recibir y abrazar sus promesas es esa, participar de su naturaleza divina. Hay un momento donde vamos a ser como Él, porque le veremos tal como Él es, dice la Escritura. Ahora bien, y este es el punto que nos conecta para ir desarrollando el próximo verso 5 y observar ya las virtudes particulares que Pedro especifica y demanda que tú y yo involucremos en nuestra vida de santificación. Él dice, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. O sea, nosotros no solo hemos sido llamados por Dios, trasladados a Cristo, ¿verdad? Y hemos sido apartados y ahora somos santos. No solo hemos recibido lo que necesitamos para tener una vida piadosa, no solo ahora tenemos el privilegio de participar de esas preciosas y maravillosas promesas, sino que también hemos escapado de la contaminación, de la corrupción, del pecado que hay en el mundo. Eso es una gran ventaja. Entonces, este último punto es importante porque el verso 5, Pedro conecta diciendo, por esta razón, es decir, por todo lo que acabamos de ver, de ahí la importancia de revisar el contexto, por el hecho de que Dios nos ha concedido grandes promesas, por el hecho de que Dios nos ha llamado de las tinieblas a la luz, por el hecho de que Él nos llamó por su poder, por su majestad, por sus perfecciones o sus atributos perfectos, por esa causa es que nosotros tenemos que también, obrando con toda diligencia, añadir a vuestra fe virtud. Y ahí nos detenemos. A partir de ahora ustedes van a notar 7 virtudes, 7 cualidades específicas que el apóstol Pedro relaciona aquí y que sin lugar a dudas están íntimamente relacionadas con el proceso de santificación en el que tú y yo nos encontramos. Estas 7 virtudes a mí me llamó mucho la atención porque son virtudes que tú y yo tenemos que lograr e inculcar en nuestra vida de carácter. Y ese es el llamado de Pedro, lo vamos a ver a continuación. Y vamos a ver lo interesante de cada una de ellas y cómo la practicidad de cada una de ellas y cómo el apóstol Pedro hace referencia a ellas y las vincula al proceso de vida en el que nosotros nos encontramos, que es un proceso de santificación. Entonces él dice, por esta razón, lo que acabamos de mencionar, él dice, obrando con toda diligencia. Esta frase me llamó mucho la atención y al buscar el sentido que tiene en el original griego, habla de traer a un lado. Es una persona que está haciendo un esfuerzo y simultáneamente con el esfuerzo de otra persona, él trae algo y lo pone al lado del trabajo del otro. La imagen que pude pensar cuando estudiaba esto es la de un padre que tiene un hijo pequeño. Es este hijo clásico que el papá le compra un camarote. Es un niño pequeño y el papá está en la casa armando el camarote que compró en Ikea, por poner un ejemplo. Y el niño quiere participar de la reconstrucción o del armado, no sé cómo se diría ahí, pero de la labor que está haciendo su papá. ¿Por qué? Porque él sabe que ese camarote es para él.
¿Me sigue? Entonces, ¿cuál es su participación? Bueno, él dice, yo quiero participar, el papá le da un destornillador chiquito y le dice, voy buscándome aquellos tornillos y voy poniendo estos tornillitos en esta esquina. Todos nosotros sabemos que al final la obra macro, ¿quién la realiza? El Padre. Sin embargo, la realidad es que el Hijo tomó participación, ¿sí o no? Fue mínima, pero él tomó participación, ¿cierto? Esa es la misma idea que Pedro está transmitiendo aquí. Él dice, fíjense que dice, obrando con toda diligencia. Ahora, ¿cuál toda diligencia? Bueno, toda la diligencia que yo pueda hacer, todo el esfuerzo que yo puedo hacer en función de mi crecimiento en vida de santidad, Él demanda que yo lo haga. Ahora, la realidad es, y es aquí donde está la gracia de Dios, y repito aquí algo como mencionaba en su primera plenaria, que la mayor labor en la vida de santificación en la que nosotros nos encontramos, sin discusión a la luz de la Escritura, la hace el Señor. Vamos a ver un montón de pasajes donde, decía ahorita, el Señor nos demanda que nos transformemos, nos demanda a que añadamos, como estamos estudiando ahora, algo a nuestra fe. Que cabe destacar, esta fe no es el don, sino el conjunto de convicciones que nosotros tenemos. Pudiéramos decir que está diciendo añadir a vuestra cristiandad, a vuestro cristianismo, virtud, y lo voy a ampliar a continuación. Pero ese obrar, no habla de llevarnos a nosotros a un estilo de vida fariseo, no habla de llevarnos a un estilo de vida religioso o legalista, como también refería a Moisés, sino que se refiere a que yo sí tengo que esforzarme todo lo que yo pueda, pero consciente de que mi labor es pequeña, y la mayor labor que se realice en mi proceso de mejoramiento en mi vida cristiana la hace Cristo, por medio del Espíritu a través de su palabra. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, obrando con toda diligencia, él dice, añadid a vuestra fe, y lo primero que habla es virtud. Esta frase, añadir a vuestra fe, mencionaba que la fe es, ¿verdad?, nuestro conjunto de convicciones, nuestro cristianismo. Cuando el autor habla de esto en el original, de añadir, se refiere a suplir, proveer específicamente. De hecho, la idea viene algo extraño, y los comentaristas, el comentarista público que consulté, decía que Pedro acostumbraba a dar algunas imágenes y pictures, algunas imágenes y figuras para expresar cosas. Y él toma una palabra de un contexto interesante, porque esta palabra añadir, que en el original es proveer o suplir, significa suplir las necesidades del coro que canta, literalmente. Entonces los comentaristas dicen, yo no sé cuál es la liga que Pedro hace, pero eso es lo que significa. Al final, la traducción es que a nuestras convicciones, a nuestro cristianismo, debemos suplirle las próximas cualidades que él menciona, o virtudes, como les llama. Y le decía ahorita que, interesantemente, son 7, y el número 7 es el número perfecto, como le llaman en numerología, el número de Dios. Entonces, ¿qué es lo que yo voy, si yo tuviera que preguntarle a Pedro, ¿qué es lo que yo voy a suplir a mi cristianismo? Fíjense la responsabilidad, yo tengo que suplir. Él nos dice, Dios va a suplir, aunque la frase anterior me deja entender que mi labor es pequeña. Ustedes se fijan en el balance, y a la vez la tensión de la soberanía de Dios, en la labor de Dios en la santificación, la labor mía. ¿Se fijan? Tendríamos que aprender a vivir con esa pequeña tensión, porque es bíblica. Por un lado, Dios hace la mayor parte del trabajo, pero Él requiere que yo me involucre en el proceso de santificación. Y en la medida que yo vaya avanzando y viendo estas cualidades o virtudes, yo quiero que tú vayas pensando, estas cualidades son parte de mi vida, son parte de mi carácter, ¿realmente funcionan? ¿Son funcionales? ¿O yo solo las pongo en un currículum cuando voy a mandarlo a buscar, cuando estoy buscando trabajo? O sea, piensa en estas cosas seriamente, porque al final la idea de ver estas virtudes es que podamos autoanalizarnos y decir, Señor, tú sabes que aquí yo no estoy bien, allá me hace falta fortalecer. Entonces dice, por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadir a vuestra fe virtud. Y esta primera cualidad, para ir avanzando, que él menciona, es interesante porque en el español es traducida como virtud, pero cuando busqué el griego,
esta palabra significa valor. Literalmente hombría. Interesante. Habla de un coraje activo para la vida cristiana. Se refiere a esta cualidad que te permite a ti día por día pelear la buena batalla de la fe. Es esa guapesa, como diríamos nosotros, con la que tú das un paso hacia la vida. O sea, tu vida cristiana, ya tú has aprendido, si has tenido mucho tiempo allá, que no es un fly al queche, como decimos aquí los dominicanos, no es un cachuco, como decían los viejos. La vida cristiana tiene tribulaciones, la vida cristiana implica dificultades, esfuerzo, se demanda sacrificio, ¿cierto? Entonces, lo primero que Pedro está diciendo, a esa vida cristiana, añádele, súplele, provéele coraje. ¿Se ubica? Piensa por un momento cómo tú tratas tu vida cristiana y si realmente tú tienes ese coraje para afrontar tu propia vida cristiana. O eres tú de los que piensa, bueno, que me duele la cabeza, hoy no voy a ir a la iglesia. O es que estoy muy cansado, no me voy a exponer a la palabra, no voy a orar. O sea, piensa por un momento, ¿qué tanto o con qué tanto coraje, con qué tanta fuerza, con qué tanta valentía tú afrontas tu vida cristiana? No, es que ahora mismo yo no, tú sabes que yo estoy cansado, yo no estoy en meditar la palabra, no estoy en reflexionar lo que yo pensé en la mañana, leí hoy. Yo estoy cansado, yo lo que quiero es una película. ¿Cuál es nuestra actitud? Pensemos por un momento. ¿Cómo nosotros estamos administrando nuestra vida cristiana? Nuestra fe. Josué, capítulo 1, verso 9. Capítulo 1, el Señor da una serie de, un solo prácticamente consejo a Josué cuando él va a empezar la labor de guiar a todo el pueblo de Israel, ¿verdad? Después de haber salido de Egipto y después de la muerte de Moisés. Y su consejo fue ¿cuál? Algunos de ustedes recordarán. Fue esfuérzate. ¿Qué más? Y sé valiente. Y hay otro pasaje que de hecho de ahí se sacó el nombre de la conferencia de hombres que habrá en unos meses, en donde el Señor os manda a que sean hombres. Hay una parte que dice, sé hombre. O sea, compórtate como un hombre. Aquí yo no le voy a decir que se comporte como un hombre. Ahora sí, lo que el Señor nos está diciendo es, sean valientes, tengan coraje, afronten su vida espiritual con coraje. ¿Entiendes? Cuando ustedes se enamoran, sobre todo ahora después de San Beto, oigan, uno está dispuesto a hacer cualquier cosa, ¿sí o no? No, ok, yo no sé ustedes, pero cuando yo me enamoré de Maciel, ya viví en Santiago, y yo recuerdo, trabajando en una firma de auditoría externa, que yo tenía clientes en Punta Cana, cuando Punta Cana era 4 horas, buscaba un cachú, ustedes saben, temporal. Pero yo recuerdo, y yo no tenía ningún peso, yo me agarraba mi viernes a las 4 de la tarde, salía de Punta Cana directamente a Santiago, vía guagua, 6 horas, tranquilo y sin presión. ¿Por qué? Porque yo estaba interesado en lograr casarme con Maciel. Entonces, yo no escatimaba esfuerzos. Yo afrontaba con valentía el compromiso que yo había hecho. O sea, la pregunta es si de la misma forma lo estamos haciendo en nuestra vida espiritual. Ustedes saben que yo creo que muchas veces nuestro decaimiento espiritual es producto de no añadir a nuestra fe virtud. Y yo quiero que tú pienses en ese sentido. Esa es la primera cualidad. Él dice, por esta razón, también obrando con toda diligencia. Y noten ustedes, no sé si no creo que lo mencioné anteriormente, pero él dice, obrando con toda diligencia. No dice énfasis en toda diligencia, pero miren, él no dice, obrando en tu vida cristiana, añade a tu fe virtud. Él dice, obrando con toda diligencia. O sea, hay un esfuerzo que tú tienes. El ser diligentes implica dar pasos, ¿cierto? Implica sacrificarse, ¿sí o no? Entonces, ese es el contexto, ese es el motivo, esa es la manera en la cual él dice que tú debes y yo añadir a nuestra fe todas estas cualidades que él ha mencionado. Entonces, en primer lugar, la virtud. En segundo lugar, el conocimiento. Cuando habla de conocimiento se refiere a la discreción o al entendimiento. Y la realidad es que podrás preguntar, ¿cómo yo puedo añadir conocimiento a mi vida de fe? Bueno, pues tú tienes el libro de Proverbios. La palabra de Dios es la fuente por excelencia de conocimiento e inteligencia. Tú vas al libro de Proverbios y encuentras un montón de consejos en función de adquirir conocimiento, entendimiento, sabiduría. Y te voy a dar un pasaje para referir eso de manera breve. El capítulo 4, versos 5 y 7
de Proverbios dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. Lo principal es la sabiduría. Adquiere sabiduría. Y con todo lo que obtengas, adquiere inteligencia. Es esa capacidad de no solo tener teoría en la cabeza, sino también llevar a la práctica o saber administrar ese conocimiento teórico en una manera práctica. Eso es el discernimiento, o es lo que te lleva al discernimiento. Eso es la sabiduría práctica, y a eso se refiere a adquirir discreción o buen entendimiento. Entonces, al conocimiento súmale el dominio propio. Noten ustedes que él no dice, bueno, a tu fe añádele virtud y está bien, y después tú te olvidas de la virtud y le añades conocimiento. No, estas cualidades tienen que ser parte, o más bien son partes de un mismo perfil. No es que este perfil tiene conocimiento y aquel tiene virtud y aquel tiene etcétera. No, es que este perfil tiene todas esas cualidades. Entonces, ya tú adquiriste coraje para la vida cristiana. Bueno, ponle conocimiento para que administres el coraje, la verdad. Ya tú adquiriste conocimiento. Ahora, ese conocimiento, para que no te lleve al orgullo, añádele dominio propio. Y ese dominio propio se extiende sobre toda la vida y consiste básicamente en el gobierno de los apetitos que nosotros tenemos. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es a ejercitar el dominio propio. El dominio propio, algo interesante, yo creo que se adquiere por la práctica y se mantiene con la práctica. Me explico. Si tú eres una gente que no aguanta ver una pizza completa y se mete 6 pedazos, tú tienes que aplicar el dominio propio. Tú me pones un ejemplo, ¿verdad? Espero que no se asemeje a la realidad. Pero ¿cómo tú aplicas el dominio propio? Bueno, tú dices, no, yo quiero 6, pero me voy a comer 3. O me voy a comer 4. Yo creo que 4 es demasiado, pero al final. Y mantener eso. Hay algunos de nosotros que nos encantan los dulces. Pero hay días, por ejemplo, que yo trato de decir, no, espérate, hoy en la tarde yo no puedo comer dulce. Porque es que si no me va a crear un problema. Y eso debe aplicarse, y es aquí donde entra este término, esta frase de dominio propio, que Pedro está sugiriendo y el Señor está dándonos a través de la que añadamos a nuestra, o sumemos a nuestra vida cristiana. Ese dominio propio tiene que ser parte, como una parte cualitativa de nuestro proceso de vida, o de nuestra vida cristiana. Entonces, a ese dominio propio yo tengo que agregarle perseverancia. Perseverancia o paciencia, que sería lo mismo. Y a esa paciencia tengo que agregarle piedad. La práctica del dominio propio, entonces, en la medida en que yo vaya haciendo eso como parte de mi vida, va a resultar en perseverancia o paciencia, o resistencia, que se quiere una palabra diferente. Y esa resistencia va a ser duradera. Esa resistencia será una sumisión consciente de nuestra voluntad a la santa voluntad de Dios. Noten ustedes. Y eso obviamente tenderá a desarrollar y fortalecer reverencia y piedad hacia Dios. O sea, yo estoy aplicando en mi vida el dominio propio en todos mis apetitos. No solo los apetitos pecaminosos, sino también aquellos que no son aparentemente pecaminosos. Es decir, hay cosas buenas, pero que se pueden convertir en pecaminosas. Nosotros las podemos hacer pecaminosas. Entonces, cuando yo aplico el dominio propio a todas estas cosas, ese dominio propio me enseña a su vez a ser paciente. Nosotros vivimos una cultura, por poner un ejemplo, que le encanta la gratificación inmediata. ¿Tú quieres tener relaciones sexuales? Ve y ten relaciones. No es espera hasta el matrimonio. No, tú no tienes que esperar. ¿Tú quieres un celular? Ve y cómpralo. No tienes dinero, coge un préstamo. No tienes para comprar un préstamo, saca una tarjeta. Si no, pídelo prestado a Reddit. O sea, al final, la motivación de la cultura es esa. No al dominio propio, no a que tú cultives el dominio propio, sino que tú le des rienda suelta a tus apetitos. Y es el consejo contrario que tiene la palabra. No, la ley dice, sí, aplica el dominio propio. Porque allí, ese dominio te va a llevar a ser paciente. Y la paciencia es uno de los elementos que forman parte del resultado del trabajo del Espíritu en nosotros, que es lo que conocemos como el fruto del Espíritu, Gálatas capítulo 5. Entonces, esa paciencia a su vez, o perseverancia o resistencia para la vida, me va a permitir a mí vivir una vida piadosa.
Cuando hablamos de vida piadosa, básicamente nos referimos a una vida práctica que evidencie que tú temes a Dios, si se quiere. La vida piadosa es la vida cristiana vivida en función o en conformidad con la Escritura. Entonces, finalmente dice, a la piedad añádele fraternidad. Esa fraternidad son afectos fraternales, precisamente. Se refiere al amor a los hombres, al amor a la gente, al amor al prójimo, diríamos en términos bíblicos. Y finalmente, esa fraternidad, amor a los amigos, debe terminar en caridad, dice el original, o sea, en amor. La cualidad cumbre, el clímax, como dirían algunos, del perfil de una persona que contiene estas virtudes es el amor. El amor cubrirá multitud de pecados. El amor es perfecto. El amor ágape, ¿no? Estamos hablando. Y tenemos que perseguir eso. Pero dice, añádele amor a tu vida. Entonces yo quiero que tú pienses, otra vez, ahora que voy concluyendo con estas cualidades o virtudes. Piensa en estas cosas que hemos hablado. ¿Cuál de ellas están en tu vida? 1, 2, ¿en qué nivel están en tu vida? ¿Están en una magnitud muy mínima o están bien? ¿Tienes que fortalecerlas o no? Piensa por un momento en esas cualidades, piensa. Hablando acerca del amor, el amor es vital, regresando a esta virtud, porque creo que leer estos dos versículos nos ayudaría a apretar bien la tuerca de la virtud del amor. Es que Juan, por ejemplo, en su primer libro, capítulo 4, versos 7 y 8, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Sed pues imitadores de Dios entonces, como hijos amados, dice Pablo. Y andad en amor, otra vez el imperativo. Así como también Cristo nos amó, o les amó, y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Entonces, una vez más, pensemos en esta fórmula. Y esto es lo que presenta Pedro. Él dice, súmale a tu fe virtud. Hablamos de virtud como el coraje. Eso es lo que yo necesito para afrontar mi vida cristiana. A esa virtud añade conocimiento, un entendimiento, discernimiento, ¿verdad? Entendimiento bíblico que me permita diferenciar entre el bien y el mal. A ese conocimiento súmale dominio propio que te permite controlar tus apetitos, administrar adecuadamente lo que tú deseas, de modo que al final la gloria sea para el Señor y no para ti. Y obviamente tú tampoco caigas en el pecado. Ese dominio propio te va a propiciar el escenario para que se forme en ti la cualidad de la paciencia o la resistencia, la perseverancia, que de hecho una de las cualidades que más hacen falta, y muchas veces lo vemos aquí en el grupo de jóvenes, es esa, la perseverancia. Hay gente que empieza a servir en un Hoxis, pero a la mitad dice, ya me cansé, me quiero, estoy cansado, ¿por qué seguir? Pero ¿cuál es la razón? Bueno, falta perseverancia. Entonces piensa, si tú eres uno de ellos, si estás ahí, piensa en eso, autoevalúate y pide al Señor que te pueda ayudar a cultivar eso. La perseverancia, claro está, con dominio propio y un discernimiento para la vida y un coraje para afrontar esa misma vida cristiana, pues te va a llevar o te va a permitir vivir una vida piadosa, una vida que agrade al Señor, y sin lugar a dudas eso se va a evidenciar con el amor a los amigos, el amor al prójimo y el amor como la virtud general que identifica la vida de ese creyente, seas tú o sea yo. Entonces, ninguna de estas gracias, como algunos le llaman, o virtudes, están separadas una de otra. Ninguna puede quedar sola. Son una combinación y tienen que ser suplidas a nuestras vidas. Y el desafío, entonces, jóvenes, para ir concluyendo, es que nosotros podamos, y quiero ser repetitivo de forma intencional en esto, evaluarnos y pensar en dónde estoy. ¿Estas virtudes me caracterizan o no? Usted tiene dos maneras de analizar eso. Uno, con un autoanálisis, una autoevaluación. Y dos, preguntando a otros. Aquí mismo, quizás amigos de ustedes, familiares, fulano. Yo creo que tú evalúas esas cosas. Tú las ves en mí. Porque si no la ves en mí, entonces algo está fallando. O si tú mismo sabes que no las tienes, entonces algo está fallando. La pregunta que vendría para fines de poder
llevar eso a la práctica aún más a fondo, es cómo añado estas virtudes a mi vida. Bueno, hay respuesta a la luz de la Escritura para eso. En primer lugar, presenta tu vida en sacrificio al Señor y transfórmate por medio de su palabra. Romanos capítulo 1, capítulo 12, versos 1 y 2. Claramente dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios en vuestro culto racional, y no se adapten a este mundo, sino que transformados mediante la renovación de vuestra mente, para verificar cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Jóvenes, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Entonces tú puedes agarrarte esa promesa. En segundo lugar, considérate muerto al pecado. El pecado es eso que continuamente va a estar batallando contigo para tú poder lograr añadir a tu vida estas virtudes. Entonces, piensa en que tú estás muerto al pecado y considérate prácticamente muerto al pecado, como dice Romanos 6:11. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Básate en esa verdad que Pablo repite en varias oportunidades y en diferentes maneras en ese capítulo 6 de Romanos. En el verso 12 también él dice: por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias. O sea, aplica el dominio propio, consciente de que tú has muerto al pecado, aplica el dominio propio. Y entiende, recuerde, sé consciente de que estás en una posición de luz. O sea, ya tú has sido trasladado, como mencionabas al principio. Ahora tú has sido apartado, de modo que tiene que ser coherente tu estado con tu caminar. Entonces, finalmente, que tu fruto sea entonces santificación. Romanos 6:22 dice: pero ahora, teniendo o habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto, o por vuestro fruto, la santificación, y como resultado la vida eterna. O sea, el fruto que Dios espera de nosotros es santificación en un proceso. O sea, nuestra labor es traer lo poco que podemos traer al lado y añadir a nuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio y todas estas virtudes que hemos visto. Porque, bueno, hay una razón. Pedro mismo dice que estas virtudes, si están en nosotros y abundan, fíjense que en los versos subsiguientes, que no voy a entrar ahí porque ya debo ir concluyendo, él dice: al estar en vosotros y abundar, ¿qué dice el verso 9, el verso 8? Al estar en vosotros y abundar, no les dejarán estar ociosos ni estériles. Eso significa, cuando tú añades estas virtudes a tu vida no va a ser inactiva, no va a ser infructuosa en la vida cristiana. Tú vas a dar fruto. Y de hecho, Cristo demanda, Juan capítulo 5, que nosotros demos fruto. Y lo acabamos de ver, que el fruto debe ser la santificación. Entonces, otra vez, piensa en eso. Y yo quisiera tener un momento de oración para finalizar. Pero a la vez dar la oportunidad para que cada uno de ustedes piense en estas cualidades. Y piense qué tanta diligencia estamos poniendo en nuestra vida de santificación, en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra vida de santidad. Quisiera que se pongan de pie, por favor. Y oremos al Señor en ese sentido. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias por permitirnos reflexionar un poco en ella y, Señor, ver la obra de santificación que tú estás haciendo en nosotros. Gracias por traernos a la luz, gracias por darnos vida. Pero ahora, Señor, en cuanto a lo que depende de nosotros y en aquello en lo que tú demandas que nosotros debemos hacer, permítenos, Señor, obrar con toda diligencia. Permítenos suplir, proveer con diligencia las virtudes que tú esperas que formen parte del perfil de nuestra vida. Padre, mira el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Así como yo lo hice mientras estudiaba, yo te pido que tú muevas el corazón de cada uno de estos jóvenes a poder pensar dónde se encuentra, a poder pensar dónde está, cuál es su estado, cuál es su nivel, si pudiéramos hablar de nivel de santificación, en función del conocimiento de Cristo, dónde está. Yo quiero que tú pienses, mientras tú oras, yo quiero que tú pienses en ese sentido.
otra vez, ¿dónde estás? ¿Dónde tú te encuentras? Ahí donde tú estás, en ese estado, en esa condición espiritual, es donde el Señor te quiere. ¿Estás logrando caminar de conformidad con sus mandamientos, de conformidad con sus requerimientos? Quizás la razón por la que estás donde estás es porque no estás obrando con diligencia y supliendo a tu vida espiritual las virtudes que Él espera de ti. Piensa en eso. Y yo oro al Señor por una insatisfacción santa, si se puede decir, que tú te sientas insatisfecho con tu vida espiritual, para que tú obres con diligencia, te levantes, obres con diligencia y digas, no, yo voy a suplir a mi vida espiritual lo que Cristo espera que yo sea. Y yo quiero que terminemos con este tiempo de oración haciendo dos llamados. Yo no quiero que tú te sientas presionado ni manipulado. Yo quiero solamente que oremos y hagamos una actitud de fe y de confianza en las promesas del Señor. En primer lugar, yo quiero llamar a aquellos que dicen, mira, yo estoy en el lugar donde el Señor no me quiere. Eso es lo primero. Mi vida de santificación no está en el punto donde Dios quiere que yo esté. Y por eso mi oración ha sido que el Señor me salga a encontrar, porque yo debía estar a una distancia y ahora todavía estoy en otra. El Señor me esperaba en la próxima esquina, a 1 kilómetro, a 1 kilómetro en la próxima esquina, pero yo estoy a 1 kilómetro hacia atrás. Entonces yo quiero que tú, si estás ahí, yo quiero que vengas y vamos a orar. Esa es la primera oración. Siéntanse libres, ni presionados ni manipulados. Pero vamos a orar por esas personas. En segundo lugar, pueden venir. En segundo lugar, quiero que oremos juntos por aquellos que dicen, mira, la verdad que yo no estoy haciendo nada por mi vida de santificación. O sea, mi esfuerzo es muy mínimo. Yo leo la palabra en la mañana, recibo un correo de un alimento para el alma, tiro 2 o 3 oraciones al día y claro está, doy gracias a Dios por los alimentos, porque hay que hacer. Pero si tú estás ahí donde tú dices, mira, realmente yo tengo que suplir, obrando con toda diligencia, virtudes que el Señor espera de mí. Entonces ese es el segundo llamado. Yo quiero que oremos juntos. Y quiero que oremos juntos porque yo he estado ahí muchas veces, he estado en los 2 extremos, en las 2 condiciones, en los 2 lugares. Entonces quiero que oremos en ese sentido. Yo quiero quitar a un muchacho de la silla, que si pueden involucrarse también en la oración, me puedan colaborar. Pero vamos a orar. En primer lugar, repito, los llamados. Aquellos que dicen, mira, yo no estoy donde Dios quiere que yo esté. Y número 2, aquellos que dicen, mira, quizás sí reconozco que no estoy donde debiera estar, pero sé que la causa es que yo no estoy haciendo ningún esfuerzo, porque yo he entendido que la gracia de Dios es lo que hace todo, y aunque ciertamente eso tiene algo de cierto, para la repetición, no es menos cierto, y es lo que acabamos de ver, que a la luz de la Escritura Dios espera de mí que yo obre con diligencia. Es poco lo que voy a hacer, por la ilustración, pero Él demanda que yo lo haga. Entonces, ¿cómo está mi vida? Piensa, cierra tus ojos.